En este video vamos a ver cómo sumar polinomios que tienen fracciones como coeficientes. Por ejemplo Igual que en los polinomios normales, hay que fijarnos nada más en los términos semejantes. Este término es semejante con este, ya que tiene las mismas letras y cada una con su mismo exponente. Este 2 es de la A, entonces estos dos son iguales. Este no es semejante a este, ya que aquí el cuadrado es del B y no del A. Entonces vamos a sumar este con este. Lo que hay que hacer es la suma de fracciones, 1/2 más 2/3. Para hacer esta suma de fracciones, recordemos, se multiplica el 2 por el 3 y se pone aquí el 6. Y luego cruzado, 1 por 3, se pone aquí el 3. Y luego 2 por 2, se pone aquí el 4. Se hace la suma, 3 más 4, 7, y quedaría 7/6. Entonces hasta ahí tenemos que al sumar estos términos, quedaría 7/6 de a cuadrada b. Es la suma de este con este. Aún nos falta sumar este con este, que también son términos semejantes. Entonces ahora tenemos que hacer menos 1/3 menos 5/3. Como las fracciones tienen el mismo denominador, simplemente se pasa el denominador y podemos hacerlo de aquí arriba, menos 1 menos 5, que nos da menos 6. Quedaría menos 6/3, que es lo mismo que 2 enteros, menos 2 enteros. Entonces aquí tenemos menos 2 de ab cuadrada. Y ya, eso sería la suma de este polinomio. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso, igual que antes hay que ver los términos semejantes, que sería 3/4 de x, menos 5/8 de x y más 1/2 de x, esos tres. Entonces hay que hacer la suma de las fracciones, 3/4 menos 5/8 más 1/2. Para sumar estas tres fracciones lo que hacemos es encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, 2, 4 y 8, que en este caso pues es el 8. Y después dividimos, 8 entre 4 es 2, por 3 da 6. Luego 8 entre 8 es a 1, por 5 es 5, y le ponemos el signo menos. Luego 8 entre 2 es 4, por 1 es 4. 6 menos 5 da 1, más 4 da 5, entonces quedaría 5/8 de x para estos tres términos. Hacemos lo mismo con las y, menos 2/3 de y menos 2y. Entonces tenemos que sumar menos 2/3 con menos 2. Podemos ponerle un 1 abajo al 2 para que sea como una fracción, de esta manera. Y hacemos la suma de fracciones normal, que sería multiplicar 3 por 1, 3, y luego 2 por 1, 2, le ponemos el signo menos por este menos de aquí. Y luego 2 por 3, 6, que le ponemos este signo menos de aquí. Menos 2 menos 6 da menos 8, y entonces quedaría menos 8/3 de y. Finalmente, los términos independientes, o sea, los que no tienen ninguna letra, que sería el 1/5, el 1/6 y el 3. Igual que antes, al 3 le podemos poner un 1 y hacer la suma de fracciones. Y ponemos el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 30. 30 entre 5 es a 6, 6 por 1 da 6. 30 entre 6 es 5, por 1 es 5. Y 30 entre 1, que aquí abajo habría un 1, es 30, por 3, 90. Hacemos la suma de aquí arriba y quedaría 101 sobre 30. Ese sería el término independiente que quedaría aquí. Y así es como se reduciría todo esto, a estos tres términos. Si tienen dudas sobre cómo hacer sumas y restas de fracciones, les recomiendo pasarse por otros videos que tengo, donde hago sumas de 2 fracciones y de 3 fracciones. Y también les indico cómo sacar el mínimo común múltiplo. Bueno, ahora intenten ustedes realizar las siguientes sumas.